Bueno, chicos. Entonces, en conclusión, la resistencia equivalente nos dio 50 ohm. Profe, una consultica ahí respecto a la última fórmula con la que resolvió la resistencia equivalente. ¿Y cómo no? Esa solo se puede hacer con dos resistencias diferentes, ¿cierto? Sí. Porque yo la estuve tratando de hacer con 3 y 4 y no, eso no da. No da, no da. Da otro, No da. Entonces, pero ahí, si tiene tres resistencias, digamos que tiene cuatro, ¿cierto? Entonces, supongamos que tiene aquí 1, 2, 3 y 4. Supongamos que todas son de 100 ohmios, así como las de nuestro ejemplo. Y supongamos que esta es 100, 100. O no, para hacer el ejemplo más interesante, pongamos que estas dos son de 100. Ohmios, y estas de acá son de... Y estas de acá son de, pongámosle 200. Bueno, algo así. Es R1, R2, R3 y R4. ¿Sí, Giver? sí, sí, señor. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar primero R1 con paralelo con R2. ¿Sí? R1 en paralelo con R2. Como son iguales, ambas son de 100 ohmios, pues ya sabemos que eso nos va a dar 50. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Además de que ya lo hicimos en el caso anterior. O sea, estamos resolviendo primero estas dos. Primero estas dos. ¿Sí? ¿Sí se oye o no se oye? Sí, sí, señor, le estoy entendiendo claramente. Listo. Bueno, después entonces vamos a hallar R3 en paralelo con R4. ¿Cuánto da? Sabiendo que ambas son de 200 ohmios. Daría pues 100. 100. Ah, 100 entonces ohmios. si son tres, también se podrían coger las dos primeras y después el resultado se cogería con la tercera. ¿Sí? Sí. Entonces Mm, aquí el paso final, ojo que este todavía no es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ahora sí la vamos a hallar. La resistencia equivalente pues va a ser ¿qué? Pues 50 ohmios en paralelo con 100. Y ahora sí apliquemos la fórmula. Entonces, resistencia equivalente igual a 50 por 100 sobre 50 más 100 ohmios. Esa resistencia equivalente nos va a dar como 5000, cuánto. 5000 dividido 5000 en sobre 150. 150, o sea, como 33, más o menos. 5000 sobre 150 ohmios. Uy, sí, ¿Sí? 33.33. 33,3. Eso. Resistencia equivalente igual a 33,3 ohmios. ¿Sí? Entonces, cuando hay más de dos resistencias, toca así, ya parejitas, ya grupitos, y entre esas también hay que hacerle su respectivo paralelo para ahí sí hallar la resistencia equivalente, o sea, la resistencia total. O ¿Sí? sea que el profe es una calculadora humana. Sí, No, muy que va. acertado. No, que va.
Yo pongo los valores para que los cálculos me queden fáciles. Profe, una pregunta, Sí, sí. estoy un poquito perdida. Ahí en la resistencia es de 200 ohmios, ¿cierto? Y resistencia 4 son 100 ohmios. Son también 200. Es que me quedó un poquito feo, pero Son 200. son 200 también, sí. 200. Y ahí en ese caso se suma resistencia 3 con la resistencia 4 o se divide. La 3 y la 4, pues como son iguales, 200 con 200 son iguales, pues la equivalente va a ser la mitad, o sea, 100. ¿Sí? O sea, 200, es que como escuchan entrecortado cuando 200 más 2, 400 y la mitad me da 200. O estoy Ya. mal. No he entendido muy bien. Sí, eso sí es por lo que se oye entrecortado. Ahí como me está escuchando, Joana. He cortado, profe. Es que Entrecortado, qué al menos yo lástima. quedé perdida desde cuando Helen dio la explicación ahí que salieron las resistencias, cada una es de 100 ohmios, entonces la resistencia equivalente sería solo si son iguales, ¿cierto? Eso es lo que entendí. Si resistencias en paralelo que tienen el mismo valor, su resistencia equivalente es la mitad. Por ejemplo, R3 igual a 200 ohmios en paralelo con R4 igual a 200 ohmios. Su equivalente es 100 ohmios. ¿Sí? Sí, Joana. Ay, qué lástima que el internet el problema es que el internet está a la hora pico, ¿no? Está a la hora pico del internet. Pero en Castilla, porque yo le escucho súper bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso por un lado. Pero, insisto, si no quieren usar estas fórmulas, pues nada, no hay problema. Aplican estas leyes de acá y listo. Llegan al mismo resultado. Al igual no vamos a resolver circuitos mixtos, sino solamente circuitos que sean solo en serie o solo en paralelo. Listo, no vamos a profundizar tanto en la teoría de circuitos porque pues tampoco es la idea. Si lo quieren resolver, así como hicimos en este caso, que hallábamos los ohmios, ¿sí? Voltaje sobre resistencia y ya. No problem. Profe, o sea que esto solo aplica para, o sea, para electromecánica o ¿cómo es lo otro? Electrónica. Electrónica. No entiendo, o sea, ¿cómo así? No Pues bueno, en el sentido de que profundizar más en esto, más en los Ah, circuitos. sí. Ah, sí, para profundizar en circuitos así bien enredados con hartas resistencias por todos lados, sí es más como para la electrónica. Sí, Ah, ok, ok. sí, porque O sea que usted para un uno circuito así podría salir electrónico. más test, donde uno si, o sea, estudiara más. Por ejemplo, la T1, la T2, la 3, la T4, bueno, No, tampoco, porque tampoco. todo eso es electricidad. A la hora de la verdad, todo eso es Ah, electricidad. ok, Entonces, ok. entonces, o sea, teoría de circuitos más avanzada, pues pienso yo que sí sería ya como para algo de electrónica. Ah, ya Porque, entiendo, ya entiendo.
Porque, por ejemplo, aquí el libro, por ejemplo, aquí se miran, por ejemplo, sí, circuitos que vienen así en serie, con paralelo. Entonces toca ir reduciendo el circuito. Por ejemplo, aquí también. Por ejemplo, este circuito que se ve aquí. Por ejemplo, este circuito que se ve aquí. Pues así como se ve, pues es una bobada, o sea, resistencias y ya. Pero en sí, esto se me hace muy parecido a la polarización de un transistor. ¿Sí? Eso se me hace muy parecido al circuito que hay que utilizar para poder polarizar un transistor. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso sí toca saber bien la corriente que va a entrar por aquí, al transistor y todo eso. ¿Sí? La corriente que va a entrar por acá, ¿cierto? La corriente del emisor, cuánta va a bajar por acá, la corriente de la base, pero para hallar estas corrienticas, pues obvio me toca calcular esto, me toca calcular esto, me toca calcular esto. Sí, Pero para saber si pues, las resistencias sirven, ¿cierto? exactamente, ¿sí? Es como la aplicación que yo le vería a resolver un ejercicio así como este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si tengo acá un libro. A ver si tengo por acá un libro. Creo que lo borré. Pero bueno, busquemos acá en internet. Por ejemplo, aquí polarización de un transistor, por ejemplo, PNP, 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 polarización universal, por ejemplo. Sí, entonces, por ejemplo, vea, este circuito, vea, ese circuito se parece a este, ¿no? Se parece un poco aquí a esto que está acá en el libro, ¿sí? Entonces, claro, ahí sí toca hallar bien detalladamente cada resistencia, ¿cierto? Para obtener aquí un cierto valor de voltaje, ¿cierto? Voltaje en la base, voltaje en el colector, todo eso. Y seleccionamos las resistencias según la labor de un amplificador, de un transistor. En estos casos es amplificar una señal, ¿sí? Entonces, según la amplificación que necesitemos, pues tenemos que escoger ciertos valores de resistencias para que se produzcan ciertas corrientes y ya, y funcione como lo que necesitamos que funcione. Por ejemplo, para un altavoz, un equipo de sonido, un teléfono de esos que tenían así el altoparlante, ¿sí? Pero digamos que profundizar más de los circuitos en serie y en paralelo, pues no considero que sea necesario para nuestro curso. Ah, bueno, Listo, profe, muchas gracias. listo, listo. Bueno, sigamos por acá. Ah, bueno, las potencias. Entonces preguntémosle ahora a César. César, ¿me oye? Ahí más o menos, profe. Más o menos. Bueno. ¿Cómo calcularíamos la potencia de la resistencia 1? ¿Qué se le ocurre? La potencia uno se calcularía con la 10. Ah, no, ¿sí? Con la 10.
Sí, claro. Sí se puede. Porque tenemos el voltaje Sí. y tenemos la intensidad. Pues la potencia de la resistencia 1. 50 dividido en Sí. 0,12. O Bueno, ¿cómo se plantearía? ¿Cómo se plantearía primero aquí la ecuación? Voltaje ¿por es qué? igual Voltaje ¿por qué? a, a intensidad por potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Listo. Pero ¿y cuál intensidad? Recuerde que estamos en un circuito en paralelo y en un circuito en paralelo hay varias intensidades. Entonces, ¿cuál debemos escoger? ¿No es el 50, profe? Mm, 50 ohmios no. No. ¿Cuál es la intensidad que está pasando por la resistencia 1? Ah, 0,12. Ah, no, 0,6. Listo. ¿Y cómo se llama? La intensidad 1. La intensidad 1. Perfecto. O sea, esta es la que se llama la ecuación 10. Ley de Watt para los amigos, ¿no? Sí, sí, señor. Ley de Watt para los compadres. Entonces, ahora sí, potencia de la resistencia 1 igual a... Ahora sí, deme los valores. Eh, 100 120 voltios. No, espere. Profe, ahí sería que 120 voltios, no. No, 6 voltios. Ah, sí, señor, 6 voltios por 0,06. Igual a 0,6 por 6. 0,06. Eso es igual ¿Cuánto le dio? Que se cortó el audio. a 0,36. 0,36, ¿qué? Eh, amperios. Sí. Amperios, profe. Estamos hallando A voltios. potencia. Volt. Entonces, Vatios. 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 Watts, 36 watts. La ley de watts, hay que buscar la ley de watts. Pasa igual. Watt. Listo. Voltios por amperio nos da vatio. Ujú. Listo, César. Muchas gracias. Listo, profe. Listo, perfecto. Bueno. Preguntémosle a Angie. Señor. Potencia disipada por la resistencia número 2. El mismo proceso, profe, 6 voltios por 0,6 amperios igual a 0,36 watts. Bueno, ¿y aquí qué coloco entonces? Voltaje por qué.
Voltaje multiplicado por ¿qué? Intensidad 2, profe. Intensidad 2. Para abreviar la cosa, entonces 0,36 watts. Bueno, Angie, entonces, ¿cuánto sería la potencia disipada total? Sería la potencia disipada total por el circuito, por las resistencias del circuito. Entonces, ¿cómo se calcula? Ley de Joule. Veamos qué dice Angie. ¿Cómo calculo la potencia total? ¿No es la suma, profe, de las Sí, dos potencias? sí. Sería 0,36 Potencia o 1 más. 0,36, digo más 0,36 sería 0,72 watts. Ujú. Sí, correcto. Listo, Angie, muy bien. Muy bien, Angie. Bueno, pues Gracias. Pues ya podemos anotar aquí, por ejemplo, 0,72 watt. Listo. Ahora preguntémosle a Andrés. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo calculamos la potencia total? Bueno, de la fuente. Andrés que Martínez. Andrés Martínez. Señor. Profe, ¿a quién le pregunta? Andrés Martínez. La potencia total. Sí. O sea, la potencia entregada, digamos. La potencia entregada. Ya calculamos la potencia disipada, entonces ahora falta calcular la potencia entregada. Andrés Martínez. No, profe, no recuerdo ese paso. Ahí sí es la ley de Joule. La ley de Joule. A 11. No, profe, es con la ley, con la 10. Ley de 11, no, Voltaje por intensidad a 0,72 watts. Sí. Listo. Listo. Entonces, la ley de Joule es resistencia por intensidad al cuadrado, pero como vamos a calcular es del lado de la fuente, pues no, la fuente no tiene resistencia. ¿Sí? Entonces, no podemos calcularlo ni con la 11 ni tampoco con la 12. Entonces, lo vamos a calcular con la 10. Otra vez la ley de Watt. Ah, ¿Sí? La ley de ahí, o sea Joule, que- teníamos que echar mano un poco de la ley de Joule y todo, me acuerdo, en los circuitos en serie, más que todo. ¿Sí? sí, pero es que O yo. sea que ahí daría 4.32 vatios, profe. Entonces, voltaje sería no, voltaje de la fuente ¿por qué intensidad? ¿Por cuál? Por la 0,12. intensidad disipada. 0,12. No, pero ¿cómo se llama la intensidad que está pasando por la fuente? La intensidad total, ¿no, profe? Intensidad total. Intensidad total. La corriente que está entregando la fuente, de hecho. ¿Listo? Entonces, P de la fuente, P source, igual a, ¿qué valores pongo entonces?
6 6 por por 0.12 por 6 voltios por 0,12 amperios. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o alguien tiene otra Sí, profe, sugerencia? así está bien. ¿Sí? 0,12 amperios. Entonces 12 por 6, 0,72 watt. Bueno, Andrés Martínez. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? O las conclusiones. Listo. Que la suma de las dos potencias, la potencia disipada nos da 0,72 vatios. Y sacando la potencia total con la ley de Watts, que es la voltaje por intensidad total, nos da la misma potencia. Listo, entonces comparando la potencia entregada, perdón, la potencia disipada por las resistencias, coincide con la potencia que está entregando la fuente. ¿Listo? Con la potencia total, sí, señor. La potencia total que está entregando la fuente. Entonces la fuente entrega lo que las resistencias le pidan. ¿Listo? Pero hasta un tope. Hablemos de los topes, de los valores nominales. ¿Qué observa usted ahí, Andrés Martínez, con relación a los valores nominales? ¿Quién le pregunta, profe? Andrés Martínez. ¿Cómo, profe? No le entendí bien la pregunta. Los valores nominales, ¿cómo los ve usted ahí? Estos, vea. 5 vatios, 2 vatios, 2 vatios. ¿Cuál es su observación ahí? Es que con respecto al circuito 1, que son los 2 vatios, nos da la potencia total que es 0,72, o sea que no sobrepasa a los 2 vatios que da en el circuito. Bueno, 0,36, ¿no? O sea, Sí, señor, pero por cada resistencia. por eso, cada resistencia tiene un valor nominal de 2 vatios. Cada una. Señor. Cada Señor. una, ¿sí? O sea que cada resistencia, entonces esos 2 vatios lo comparamos es con lo que cada resistencia está disipando, ¿no? No con la suma. Sí, señor, con cada resistencia sí, porque pues cada resistencia tiene su potencia nominal. Exacto, entonces vemos que esto es menor que 2 vatios. Menor que 2 vatios. Entonces, no hay problema. Está sobrado. Y no sobrepasa los Listo. 2 vatios. ¿Y la fuente? La fuente tenemos una potencia nominal que es de 5 vatios y la potencia total, o sea que tampoco sobrepasa porque pues nos da 0,72 vatios. Correcto. O sea que también queda bien. Correcto. Correcto, muy bien. Eso sí es. Listo, chicos. Joana. Yo creo que se le cayó el internet, profe, no está conectado. Está fallando hoy harto el internet. Está conectado. Profe, o sea que en el anterior ejercicio, el circuito paralelo que vimos el viernes, de que la intensidad era la resistencia era de 10 ohmios, la de 20 ohmios, la de 30 ohmios, la de 40 ohmios. Sí. Que tocaba ya la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3, la intensidad 4. ¿Por Sí. qué? Porque esa la hicimos con la ley de Joule. O es que estoy mal. Eso fue el viernes, creo, sí. Sí. Revisemos a ver.
Revisemos a ver cómo fue. Voltaje. Ah, bueno, Ok. acá están los pasos, vea. Dibujo. Tener presente que Esa, los esa. circuitos en paralelo, todos los voltajes son iguales. Calcular las intensidades. Ah, bueno, sería aquí. Calcular las potencias disipadas y calcular la potencia entregada por la fuente y comparar. Sí. Entonces, vámonos al quinto punto. A ver cómo fue que hicimos. No, también con la ley de Watt, parece. B por I, B1 por I1. Sí. Sí. Ve, entonces yo por qué la hice con, pues yo Pero la hice si con, lo hace con la ley de Watt, también le da. ¿Sí? pero en la ley de, o sea, la 11, yo la hice con potencia de la resistencia 1 Sí, elevado a la intensidad al elevado a la cuadrado. 2. Sí, o sea, Es- con Porque esta, ese día hicimos, con porque ese esta día hicimos también el da. ejemplo y no nos dio. Con esa también da. Lo que pasa es que en el caso que acabábamos de resolver no se podía aplicar porque queríamos averiguar la potencia de la fuente. Y la fuente no tiene resistencia. ¿Listo? La fuente es una cosa y las resistencias son otra cosa. Entonces, a las resistencias sí le podemos calcular con la ley de Joule o inclusive con la misma ley de Watt. ¿Sí? Con cualquiera de las dos. Ya, ¿Sí? ya. O inclusive con la 12. B cuadrado sobre resistencia. Si de la resistencia conozco el valor de la resistencia y conozco el voltaje y no quiero hallar la corriente, no me interesa, sino solo la potencia, pues con la 12. Pero la fuente obligatoriamente con la ley de Watt, porque ya está entregándole la corriente a las resistencias, pero ella en sí no tiene resistencia. ¿Sí? O sea, no podemos decir que la fuente tiene una resistencia de 5 ohmios, entonces no, nada. Por eso no le podemos aplicar la ley de Joule. Listo. ¿Sí? Listo, bien. Bueno, chicos, se está terminando otra vez el tiempo de la plataforma. Entonces, por favor, salgamos un momentico y volvemos a ingresar. Va a tocar entre todos pagar. Bueno, hasta luego. Ya nos vemos a la 1, a las 2 y a las 3.